Muy bien, desayunados todos y todas. Bien, ahora entra la narcolepsia, ¿no? Cabecear en asentamiento con el estómago lleno. Muy bien, gracias por vuestra atención, gracias por estar con ganas de aprender. Y otros que podían fácilmente dar esta misma clase y mejor que yo, gracias por también estar y repasar lo que ya sabéis muy bien. Estamos ya empezando con el texto y capítulo 9. Dice, pues hemos dedicado mucho a la introducción, sí, pero vamos bien. Nos llegaremos al final, no como la otra vez que terminé con un capítulo más sin poder cubrir. ¿Vale? Capítulo 9. Y vamos a leer los primeros versículos y luego ir apuntando ciertas cosas. Tenéis la primera respuesta en pantalla. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy yo apóstol. ¿Qué quería decir eso? Pues obvio, no es una pregunta a que busca una respuesta, es una pregunta retórica, obviamente. Claro que sí lo es. No soy libre a la libertad cristiana, la libertad. No soy libre para hacer lo que me dé la gana. Bueno, esa es otra cosa. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vuestros mi obra. ¿No os llegaste a los pies de Cristo porque yo os llevé a sus pies? Está reclamando fuera de su habitual tono, porque suele ser humilde y no quiere protagonizar. Yo soy el peor de los peores, el pecador más vil, ¿no? Pero ahora, y en un pasaje dice, hablo como loco. Esto es locura, tratar de protagonizar, ¿no? De presumir de mis credenciales. Pero lo hace por un propósito. No tengo yo derecho de que viva del Evangelio, es su argumento. ¿No tengo derecho? Pues claro. En toda la vida, en todos estos 2000 años de cristianismo, ¿quién más tendría derecho de vivir del Evangelio más que Pablo? ¿No? Y habla de ese derecho, versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber lo que queramos? Ahí entra una cuestión. Belén y yo hemos sido toda la vida abstemios. Hay los cristianos que creen que hay libertad, ahora es debatible, pero algún versículo aquí y allá podía indicar de que tomar bebidas alcohólicas no está permitido, no está totalmente prohibido. Así que sientan la libertad de... ¿no tengo derecho de eso? Pues nosotros, como pone allí arriba, hemos decidido autorrestringirnos y limitarnos de lo que podíamos tener como derechos. Ahora, podéis apuntar, y llegaremos a ello, al capítulo siguiente, 10:23. ¿Qué pone allí? Todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa, todo. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que se convenga o edifique las cosas de las cuales la Biblia no prohíbe, tenemos libertad. Ahora no es un todo universal. Yo no puedo robar un banco, no puedo matar a otro ser humano, ¿no? Porque me enfado con él, con ella. No es el todo universal, es el todo dentro de los límites de la libertad cristiana. ¿Y cuáles son los límites? Lo que Dios prohíbe y lo que Dios exige. Hay una amplitud muy grande entre esos dos extremos, ¿no? Podemos escuchar la música que nos guste, si la Biblia no lo prohíbe, si no ofende a Dios. Hay un debate ahora entre círculos nuestros, estamos aconsejando a algunos
están diciendo que la única música que debemos escuchar son alabanzas cristianas. Es una postura respetable, no voy a entrar a debatir, respeto su opinión, pero discrepo. Y luego, ¿qué clase de música alabanza? Porque hay 1000 géneros de música cristiana, ¿no? Música cristiana heavy metal, música cristiana death metal, punk, música cristiana punk. Existe. Rap, música cristiana rap. Ahí entra una multitud de principios y guías que la Biblia nos da, pero no dice, esta es prohibida, esta. Tú tienes que decidir. Y entre todos los criterios que nos debería guiar, hay 2 en este versículo: edifica, conviene. Bueno, pues no, música clásica. Hemos tenido un concierto de maravilla el 14 de febrero, día de San Valentín. ¿Debemos llamar los santos de la Iglesia Católica santos? Es otra pregunta. El día de Valentín. Un concierto de un magnífico arpista. Hermano cristiano nos dio un ensayo, un concierto preciosísimo. Y lo promovimos en nuestro pueblo bajo la asociación que somos ahora, nos hemos organizado como iglesia, cultural, asociación cultural. Invitamos a todo el pueblo, algunos sí llegaron. Pero en su concierto, que entre canción y canción daba su testimonio, el Evangelio, tocaba piezas clásicas, de música clásica. ¿Hizo mal? ¿O debería haber sido un concierto de música cristiana? Bueno, atrajo a la gente, quedaron boquiabiertos porque ha sido un recital precioso y dejamos el Evangelio clarísimo a varias personas inconversas. Aprovechamos, utilizamos, pero sí, a mí me gusta el Beethoven y el Chopin y todo, me gusta. ¿Hay algo malo en esa música? Pues sí, por la misma cuestión, hay mucha música popular que podemos escuchar hoy en día. Hay mucho que es muy sensual y sexual, etcétera, y eso no. Pero si habla del amor y la amistad, o de anécdotas en la vida, o del abuelo, o de la naturaleza, ¿hay algo malo en eso? No, todo me es lícito. Y si incluso me ayuda a reflexionar en la belleza de la vida y lo rico que son los amigos y familiares, la bondad, la amabilidad, si me impulsa hacia ello, aunque sea un compositor, músico y letra de una persona inconversa, ¿es malo? Os estoy preguntando, ¿no? Hay que reflexionar. ¿Es malo? ¿Es correcto que podemos admirar pinturas, obras de arte, escultura, música y todo lo que es la gama de las artes, bellas artes, de personas inconversas y algunos incluso ateos? Pues yo creo que sí, personalmente. ¿Por qué? Porque esas personas tienen algo de Dios en su ser. Algo de Dios, sí. Son creación de Dios y tienen la imagen de Dios en sí. Así que toda persona tiene la imagen de Dios y es capaz de hacer cosas buenas, incluso que agradan a Dios, siendo ateos, porque tienen la imagen de Dios en sí. Reconocer esa imagen, disfrutar de esa imagen y de lo que produce en cuanto a las artes, malo no es, a mi juicio. Entra en esa. Ahora, escuchar canciones que te provocan a buscar otras mujeres y discotecas y bailar, etcétera, no, evidentemente, a beber, a fiestas. Esas canciones de verano bailables, ¿no? Casi 2 o 3 canciones de verano en todas las emisoras de música popular y rock y tal son para bailar el verano. Pues no, evidentemente, porque es claro, es lo que Dios prohíbe, esa clase de letra, el diseño, el propósito, el ambiente de discoteca y baile, etcétera, no.
Pero hay otras cosas que caen en una zona que podemos llamar neutral o libertad. Todo me es lícito. Ahora sí, estamos siempre defendiéndonos, tratando de decir, ¿qué hay de mal en...? ¿Por qué me estáis siempre diciendo que el fútbol? ¿Qué hay de mal en jugar al fútbol? Pues, necesariamente no. Pero si dedicas horas y horas entrenándote y jugando y tus partidos están justo a la hora del culto de la iglesia, estás sustituyendo tu adoración, servicio al Señor, por una cosa que llega a ser un ídolo en tu vida. Algo que es lícito llega a ser pecaminoso por el lugar que tiene en tu corazón, en tu horario y tu calendario, ¿no? Así que el senderismo es malo, ¿no? Pero si vas a hacer senderismo el domingo a las 11 de la mañana, cuando te toca dar clase en la escuela dominical a los niños, pues sí, en ese caso el senderismo a ti te ha llegado a ser pecado, ¿no? Por eso, sabiendo lo que hay que hacer y no lo hacemos, nos es pecado. Pecados de omisión y pecados de comisión. Hablamos de libertad cristiana y es a veces difícil porque cada uno somos individuales y tenemos una perspectiva única, somos personas únicas. Ahora, lo importante es dar a otros la libertad de, con su criterio y la Biblia del Espíritu Santo, tomar decisiones y no criticarles abiertamente. Si crees que están cruzando esa línea, pues una palabra de amonestación no vendría mal, en amor. Pero no les estemos machacando, y menos en público, y menos a terceros. ¿Sabes qué? Un día fui a llevar, no sé si libros o algo, a otra iglesia evangélica en nuestra ciudad. Esto fue hace años. Y tenían un trabajo, una noche de trabajo. Estaban pintando, arreglando cosas en la iglesia. Otra iglesia, no bautista, evangélica en nuestra ciudad. Cuando abrí la puerta de la iglesia, apestaba literalmente de cerveza. Y cuando entré, había varias latas de cerveza por todos lados y estaban los obreros muy felices con sus sierras, con lo que hacían. Pero a mí me dio mucha tristeza. ¿Tienen libertad? Pues tal vez a ese exceso en la misma iglesia. Ellos creen que tienen el derecho. Vale, pues yo los voy a respetar. Yo voy a actuar de otra forma y ellos con Dios tendrán que responder. ¿Dónde la Biblia dice que no puedes tomar cerveza? Que no puedes tomar 12 cervezas, sí, pero ¿una cerveza? ¿Qué pasa? Libertad cristiana, hermanos. En todo esto actuemos en amor. Y hace tiempo escuché que una persona dijo a otra, criticándola, pensando que según su criterio estaba en grave pecado. Había dicho algo fuera de tono y que juzgaba a esa persona más directamente, incluso con esta comparativa. Dijo a esta persona con un criterio muy rígido en su visión de libertad cristiana, a la otra decía, mira, Adolfo Hitler estará en el cielo, pero tú no, ni siquiera eres cristiano. Qué fuerte, ¿no? Pues no sé, ¿quién cree que Adolfo Hitler? Bueno, no sé si hay rumores antes de morir que haya aceptado a Cristo, es posible que lo haya hecho. Dudo mucho, pero bueno. De sacar el nombre de Hitler y decir, él sí y tú no, a lo mejor lo dijo amando a esa persona, a lo mejor, porque no conozco el corazón de esa persona. Pero dudo mucho que la persona que escuchó esas palabras percibió amor de parte de la otra que le criticaba. Es necesario de vez en cuando corregir una hermana, en lo que tú crees es un exceso, sí. Pero en una situación así, que uno cree que otro está en pecado grave y vil, sin contar con su pastor y el consejo de su... Ahí debería entrar el pastor y, claro, en estas cosas grandes, ¿no? Uno a uno. Bueno, pues pasó y tenemos que recurrir al tema de lo que Pablo está enfatizando en estos 8 capítulos, el amor.
el amor. Si de verdad tenemos... Ahora, cuidado también con el fondo de la cuestión. Toda música que no sea cristiana es pecaminosa. No, ahí tenemos que discrepar, porque Pablo mismo dijo que todo es lícito, todo lo que cabe en esa área de libertad cristiana, pero con amor. Vamos a seguir entonces capítulo 9. Pablo está defendiendo, no todos los soldados tienen que pagar su propio, no, yo soy apóstol, no tengo derecho a mi sueldo, claro. Y hasta Jesús, en Lucas 17, Pablo está abogando por la renuncia de sus derechos para el bien espiritual de sus hermanos queridos corintios, ¿no? Y además en versículo 12 dirá, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, él y sus compañeros misioneros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Qué significa eso? Me dedico a trabajar con mis manos, a pagar mis propios gastos. Y es duro porque cuando estás haciendo tiendas y quieres estar en la calle predicando, es una tesitura difícil, ¿no? Dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hay otra guía en la cuestión de esta zona gris de libertad cristiana. Es algo que impide la proclamación del Evangelio, obstaculiza o promueve y extiende y favorece la proclamación del Evangelio, ¿vale? Entonces, lo del salario, aunque no lo diga aquí con esas palabras, 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar, del altar participan? Pues está haciendo referencia a Levítico 6, capítulo 7, que los sacerdotes y toda la clase de levitas y la clase sacerdotal vivían, comían y pagaban sus gastos gracias y a costa de los diezmos de los israelitas. Estaba en la ley de Moisés. No podían tener tierras, inmuebles, no les fue alocado una porción de tierras en la división de las tierras en Canaán, pero sí deberían vivir de la generosidad por sus diezmos del pueblo de Israel. Así que está haciendo una referencia directa a personas incluso no judíos. Recordar que algunos de sus lectores no son judíos. Por eso no cita en tal versículo de Levítico. Pero Jesús sí dijo en Lucas 10, 7, que el obrero es digno de salario, que Pablo enfatiza no está en vuestros apuntes, primera de Timoteo 5, 17. También dice, el obrero es digno. Ahora, digno es una cosa, demandante de es otra. Y yo sí he escuchado a un pastor decir a su congregación, vosotros trabajáis y cobráis la nómina al final del mes. Yo quiero mi sueldo. Así, enfatizando, yo quiero mi salario. Entonces, demandándolo. Y si no dais suficiente ofrenda, no voy a cobrar, así que ya sabéis lo que debéis hacer. No, es digno de, tiene derecho de. Pero en una iglesia pequeña, como casi todas las en España, ¿cómo podemos de personas humildes que están trabajando de sol a sol, ganando muy poco, aunque diezmen, es difícil que reunamos suficientes ingresos para pagar el sueldo entero de un pastor? ¿Cuántos? Conocéis muchas iglesias. ¿Cuántos tienen un pastor a quienes pagan su sueldo entero? Es difícil. Además, el Ministerio de Justicia y la FERED, etcétera, nos lo pone difícil. Cuando contratamos nuestro pastor en Salamanca, no nos permiten pagarle medio sueldo. Las leyes de España obligan a que le paguemos un sueldo entero mínimo, que quiere decir que tiene que recibir al menos 1.000 euros, pero más las retenciones y la seguridad social y impuestos, etcétera, llega a ser más o menos 1.600. Si no sale 1.600 de las ofrendas de la iglesia, no podéis contratar al pastor. Es agobiante y casi
es contraproducente, porque no es, ¿cómo podemos llegar a tener ofrendas tales para tener un pastor? ¿Y cómo va a crecer la iglesia si no tiene un pastor a tiempo completo? Bueno, es lo que vivimos en España. De todas formas, pocos, casi todos, ¿y cuántos? Yo creo que el 90%, quizás menos, quizás más, de los pastores y ancianos y líderes de iglesias en España tienen que trabajar. ¿Son dignos? Claro que son dignos, pero no debemos ser demandantes. Ahora, hay otro versículo, seguimos, pasamos página. Versículo 13 hace una clara referencia, y en vuestros apuntes, entre el 13 y el 16, os puedo dar la respuesta del 16. La predicación del Evangelio fue el don y el llamado de Pablo. No podía dejar de predicar, aunque quisiera. Estaba supeditado, sin embargo, al deseo de hacer lo que Dios quisiera. Y él sentía que era mejor trabajar con sus manos y no cargar a los nuevos creyentes en esta nueva iglesia con sostenerle material y económicamente. Pero cuando hace esta referencia, aquí en versículo 14 es uno de los versículos que para mí más justifica el dar el diezmo en los tiempos de la iglesia, ahora mismo. Algunos dirán, y les respeto, no, el diezmo fue la ley de Moisés, ahora somos libres, hay que ser generosos y ser dadores alegres y todo eso, pero el diezmo es desfasado y anticuado, eso fue un tiempo. Así que yo puedo dar lo que quiera. Sí, es cierto, puedes dar lo que quieras. Pero cuán agradecido y agradecida eres por tu salvación. Para dar 1%, 2%, una propina para Dios, una limosna para Dios. Entonces, ¿qué guía debemos y podemos tener? Yo creo que es el diezmo. Por dos palabras, para mí, saltan de la página. En versículo 14 dice, así también. Así también. Ahora, no estamos bajo la ley. Cristo derrocó la ley, la cortina se abrió cuando murió y ya no está en vigor la ley de Moisés ni todas esas leyes sobre el diezmo. Estamos plenamente en el Nuevo Testamento, pero Pablo dice así también, hoy día, los obreros tienen derecho de vivir del Evangelio y los que son creyentes en nuestras iglesias deberían sostener a nuestros obreros a la medida que puedan. Pero ¿cuál es esa medida? ¿Cuál es esa medida? Es obvio, es el diezmo, como mínimo. Ahora, no sé si diezmas, pero yo creo que, ahora, el diezmo, una cosa que enseñamos, es totalmente anónimo, es entre tú y Dios. Nuestros sobres de ofrenda en nuestras iglesias nunca han tenido un lugar para el nombre y el DNI, y la firma menos. Solo Dios debería saber, pero ¿qué te guía a la hora de dar al Señor? Es que tengo muchos pagos este mes, ¿no? Entonces, ¿Dios ha sido menos misericordioso contigo este mes que el mes anterior? Vamos a ser constantes. Él es fiel con nosotros todos los días, a todas horas. ¿Vamos a ser infiel y darle menos de lo que realmente le corresponde? Sí, pero si diezmo, pastor, no puedo pagar el alquiler. Tú verás. Obedece primero al Señor, más estas cosas. Pon el reino de Dios primero y Él os dará todas estas cosas, ¿no? Es priorizar al Señor en todo, vas a estar más feliz, más obediente y el Señor te sostendrá. Ahora, ¿quién lo va a saber? Nadie más que tú y el Señor, ¿no? Así que es anónimo. Debería ser con agradecimiento y gozo y alegría. Claro que sí. Y francamente, si no das alegremente al Señor por medio de tu iglesia local, no des nada, porque Dios no necesita tu dinero. Así la iglesia sí, pero bueno, la iglesia vamos a seguir sirviendo si tú no das o no das, ¿no? Pero tu relación con el Señor depende de que
tú muestres tu gratitud. ¿Y dónde empiezo? Belén y yo no hemos diezmado desde que nos casamos. No hemos diezmado. Siempre hemos dado mucho más que el diezmo. Porque ¿qué tacaño podemos ser y calcular? Bueno, el diezmo es 63,57. Cariño, ¿tienes 2 céntimos? Es que son 7, solo tengo para dar justo, ¿no? Vamos a ser generosos con el Señor. Ha sido generoso contigo. Tú eras su enemigo en un momento de tu vida y murió por ti y te salvó de tus pecados. Vamos a ser generosos con el Señor y los demás también. Bueno, este versículo, así también, no lo tengo en los apuntes, es bastante importante para mí, pero el Pablo lo que quería hacer era lo que agradase al Señor y autolimitándose, renunciando a sus derechos, avanzaba el Evangelio y él, mira, toda esta limitación y renuncia de derechos, es voluntario. Todo me no edifica. Yo no tengo que autolimitarme. Pero lo hago por amor al Evangelio, amor al Señor, edificación. Y mira lo que dice en versículo 15. Prefiero morir antes de que nadie se desvanezca esta mi gloria. Prefiero morir antes de que ofenda o limite o obstaculice. Prefiero morir. ¿Tenemos derecho de vivir? Sí. Pero Pablo está diciendo aquí, derramo mi vida voluntariamente si para ello honra al Señor y gano más personas para Cristo. De hecho, ganar, aunque no tengo los apuntes, si con boli o un marcador, ir a partir del versículo 19, apuntando las veces que dice para ganar. Leamos el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ha ganado a alguien para Cristo? Era el dedo de Pablo y nos da un ejemplo magistral. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Final del versículo. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. Para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y esto hago por causa del Evangelio, versículo 23, y hacerme copartícipe de él. Lo hago de buena voluntad, versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Qué clase de recompensas? Pues hablará ahora de las coronas en el cielo. Versículos 19 y 21 en vuestros apuntes. La vida cristiana incluye libertad como también disciplina. Disciplina de decir, no, yo no vivo para agradarme a mí mismo. El egoísmo, el defender yo, que no tengo derecho, ¿qué hay de mal en eso? Demuestra un latente egoísmo en tu corazón. Nunca he estudiado bien el español, solo tenía un par de años en el instituto y cuando meto la pata echa la culpa a Belén porque ha sido mi principal maestro en castellano. Y me dice que muchas veces invento palabras. Bueno, pues me da culpa, invento palabras. Pero hay una palabra que creo que debemos usar más a menudo, porque ego en griego significa yo. Ego eimi en griego. ¿Alguien se acuerda de lo que es? Yo soy. Jesús repitió varias veces, yo soy. Y cuando digo ego eimi en griego, ¿qué es ego eimi en hebreo? Jehová. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jehová soy. Es lo que estaba diciendo. ¿Por qué querían apedrearle? Porque siempre estaba diciendo ego eimi, Jehová, soy yo, Jehová. Era blasfemia. Ego significa yo. Simplemente, el pronombre personal, singular, yo. Yoísmo. Decimos egoísmo si entendemos, pero dilo bien. Yoísmo. Yo sí más bien
soy un yoísta, porque estás siempre barriendo para casa, buscando la mejor manera que tú salgas bien, que tú salgas mejor, que tú tienes derecho a, porque ¿qué dice el mundo? Confía en tu corazón, confía en ti mismo, en ti misma. Tú eres el centro del universo, tú eres el maestro de tu destino, tú eres el capitán de tu barco. Tú, siéntase fiel a ti mismo. ¿Habéis escuchado eso? Lo escucho. Está en todas las canciones y en toda la publicidad también. Mímate a ti mismo, te lo mereces. ¿Tal? No, eso es yoísmo. Y Dios nos llama a renunciar al yo y decir sí a Cristo. Yo me muero, Cristo viva en mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Nos aporta varios principios importantes para el ministerio, encontrar puntos comunes con las personas con quienes nos relacionamos. Hablando de libertad cristiana, la corrida de toros y toda la cultura taurina en España ¿está bien? Hermano Nico hizo un sencillo comentario casi de broma, ¿no? Mencionó algo del desenjaule. No, mira cómo los toros se pelean entre sí y tal. Comentar. Pues una persona nueva en la iglesia, y yo creo que nuevo en su fe cristiana, al menos sensible, escuchó eso. ¿Cómo puedes defender a la corrida de toros? Y se marchó de la iglesia, dio su baja de miembro y todo. Se enfadó. ¿Cómo puedes tú, siendo cristiano, apruebas la tortura de animales? Entiendo. Claro, a mí no me gusta ver un animal sufrir. Y si preguntase, ¿cuántos taurinos y cuántos antitaurinos? ¿Qué dice la Biblia? Pero hay que reconocer que España, en su larga historia, es muy taurina. Es que la cultura taurina está en la ADN de España, ¿no? Y yo me he puesto a aprender de los pasos dobles, la Verónica, el desenjaule, estos términos, y tenemos 3 de los más famosos toreros de la historia en Salamanca, el Vite, el Juan Antonio Martín, el niño de la Capea. Es que los conozco y puedo conversar porque a veces me toca hablar con personas muy taurinas y converso, aunque no defiendo, converso porque sé de lo que están hablando, pero me da una entrada y posibilidad de hablar con ellos. Si yo entrase, ofendo a la persona y no termina la conversación. Ahora, yo nunca he ido a una corrida de toros. Dudo que iría, porque me costaría ver el pobre animal sufrir. Ahora, no entro en ser activista anti ni pro. Reconozco la cultura de mi país adoptado. Lo que me interesa es poder llegar a la persona con el Evangelio. Con el Evangelio. A veces tenemos que interesarnos de cosas que no nos interesan para poder construir un puente a esa persona. Eso es abnegarnos del yoísmo y decir el otro es más importante, el Evangelio es más importante. Los principios alistados aquí, ser sensibles a sus necesidades, sus preocupaciones y buscar oportunidades para hablar de Cristo. Para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina y hace referencia a la carrera y las Olimpiadas que un poco al norte en Atenas se empezaron, ¿no? En versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en un estadio, todos a verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Es el laurel hecho de ramas de pino, etc. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y para correr y llegar a la meta, a cumplir la voluntad de Dios para mi vida, tengo que correr, tengo que disciplinarme. Si quiero conseguir las metas que Dios ha establecido para mi vida, si vamos a llegar a más pueblos y más cabezas de comarca en la provincia de Salamanca, tengo que disciplinarme. Y yo no tengo tiempo y horas en abundancia para hacer otras cosas.
Ahora, eso sí, eso no significa que no vayamos de vacaciones y no descansemos. El Señor mismo puso en el cuarto mandamiento: tengáis ritmo en la vida. 6 días trabajas y 1 descansas. No es pecado ir de vacaciones. Es pecado ir 3 meses de vacaciones. Lo que quiero decir es que muchas veces las cosas buenas dejan de ser buenas si las hacemos en exceso, ¿no? En exceso. ¿Comer es malo? No. Comer en exceso sí lo es. Así que, propósito, disciplina. ¿Ves tu vida como unidireccional y vas? Yo todos los días llevo a mi perro al cementerio. Es un caminito y le puedo soltar y va corriendo feliz. Pero el ir todos los días al cementerio es una metáfora de la vida. Estás yendo al cementerio, ¿sabías? Esta vida tiene un camino y terminaremos en el cementerio. Estás aprovechando de cada día. De verdad estás utilizando cada momento, eliminando, ¿qué decía el escritor de Hebreos? El peso. Cosas buenas, útiles, pero nos impiden correr rápido, y el pecado. El peso, que cosas son lícitas, pero lo quitamos para correr mejor. Y obviamente el pecado, que nos impide correr bien. Muy bien. Al final menciona esta lucha, el corredor lucha. Y para luchar y llegar a la meta, tiene que abstenerse, tiene que entrenarse. Estoy contento porque, aunque llegué uno de los últimos en la carrera de San Silvestre en Salamanca, incluso en mi categoría de viejos, es que ponen veteranos, es un poco eufemístico, ¿no? Soy un veterano. Y estoy anhelando llegar el año que viene, llego a los 70 y corro con los setentones, pero ahora 68, 69, corro con los 65 cañeros, y que los jóvenes, y claro, corren más rápido los que tienen 3 años menos que yo. Pero 1 hora y 10, bueno, la última vez 1 hora y 6, y cada año, pues no sé, yo creo que irá más. Pero me disciplino y trato de entrenarme, y los días y semanas antes estoy pensando, tengo que echar tantos kilómetros, a ver si llego, no. Y siempre surgen cosas, pues en la iglesia tal. Eso es prioritario y no siempre puedo hacer mi entrenamiento, pero tengo eso en mente porque quiero terminar la carrera, terminar. No como muchos abandonan, no quiero terminar. Tu vida es una carrera. ¿Qué estás haciendo para ganar esas al menos 5 coronas? El Nuevo Testamento habla de 5, yo creo que puede haber más. Y en este caso dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De esta manera, corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como los que golpean al aire, golpeo mi cuerpo, disciplino mi cuerpo. Yo creo que algunos de nosotros no nos cuidamos al cuerpo como debemos, es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y algunos y nuestra iglesia luchan con el tabaco. Y el tabaco no te edifica ni está bien para tu cuerpo. ¿Dónde en la Biblia dice que no puedo fumar? Bueno, pero sí, estás esclavizado, tienes un hábito que no te conviene. Y hablo de eso y hablo de otras cosas, ¿no? No digo que todos tenemos que estar en el gimnasio, pero sí debemos cuidar el templo que el Señor nos ha dado, para usarlo de la mejor manera para el Señor. Y cuando hacemos eso, queremos ostentarnos de las coronas que damos en el cielo, no, las echaremos a los pies de Cristo. Pero imagínate que no has hecho nada para Cristo en tu vida. ¿Qué tendrás tú en el cielo para mostrar al Señor? He ganado esto para ti. He ganado esto para ti. ¿Estás en ello? Cuando Pablo dice que puede ser eliminado, aquí falta una respuesta. Se refiere a la salvación. Página 11.
apuntad salvación. No quiere decir que puede perder su salvación. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No habla de su pérdida, salvación. No está allí, ¿vale? Está hablando de perder esos premios, ese reconocimiento, esa sonrisa del Señor. Cuando llegamos al cielo, esas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿vale? Bien, capítulo 10. Ahora en mis otras clases pararía aquí a decir comentarios, preguntas. Lo siento que no tenemos tiempo para eso. En los descansos tenéis observaciones o comentarios o anécdotas, por favor, búscame y cuéntame, ¿vale? Terminamos ahí cuarto, ¿no? Ahí cuarto, bien. Muy bien. Capítulo 10. Actuando en amor con la libertad cristiana. ¿Amas al hermano débil, a la hermana nueva en el Señor? Si la amas, quizás tú no vas a hacer las cosas que antes hacías, o menos con él o con ella, para no ofenderle. No, yo tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana y si ellos se ofenden es su problema. No, eso no es amor. Eso no es sensibilidad para el nuevo en el Señor. Así que el amor tiene que guiarnos. El amor como principio, ahora hay que tener cuidado. Hay una vertiente que dice que la Biblia sí bien, pero es amor que sobrepasa la Biblia. ¿Y cuál es lo más amoroso que uno puede hacer con su abuelo que está sufriendo en la residencia? Es darle una pastilla para que se muera y no sufra más. Eso lo hago en amor, porque no quiero que sufra. Eso lo haces para tu perro, tu gato, pero para tu abuelo no. No, y una joven, 14 años, se ha quedado embarazada. Lo amoroso es para proteger su futuro y no atarle con un niño nacido, es abortar al niño. Eso es amor. Eso es abusar de la idea del amor y usar el amor ilegítimamente. Porque tú puedes decir, amo a Dios, así que cada musulmán que veo en la calle le voy a matar, porque amo a Dios. Y ellos son enemigos de Dios. ¿Lo hago por...? No, eso es abusar del principio del amor. Creo que lo entendemos todos, pero quería dejar eso claro, porque cuando decimos, pues hago todo por amor, amo a mi familia y necesitan un televisor, así que he ido a Leclerc y he robado para que puedan ver, ¿no? Pasapalabras y cosas, ¿no? Lo hago por amor. No. Lo siento. Ahora, actuando con amor frente a la idolatría. Había mucha idolatría. Lo destacamos en el principio, bueno, hablamos del contexto y recordemos que Pablo dijo, todas las cosas sean hechas con amor. Pero cuidado, vamos a ir leyendo los primeros versículos. Capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Apuntad, nubes y mar. ¿A qué está refiriendo? A cuando los judíos estaban con Moisés en el desierto y allí Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto y aquí hace referencia del escape y la libertad que dio. Otra vez con el tema de la libertad. El Señor nos ha dado libertad. Entonces, ¿cómo vamos a responder a Él? Con amor y rechazando, eliminando la idolatría. Estoy leyendo ahora Oseas y Jeremías en mi tiempo devocional. ¿Cómo machaca Dios al pueblo por los baales, los maleques, por infidelidad, por prostitución contra los ídolos, sacrificando a sus hijos, dando la espalda a Él? Es uno y otro, capítulo, otro y otro, ídolos. Cuando yo os he dicho, no tendréis a otros dioses ajenos delante de mí. Yo soy vuestro Dios. Oseas con Gomer, como se casa con ella y se va, abandona el hogar y va a buscar a sus amantes. Versículo 2 dice,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron al bautismo alimento espiritual. Es una de las pocas veces que la palabra bautismo, se utiliza no en el concepto de inmersión en agua, sino de identificarse. Así que esto significa que que así como estamos unidos a Cristo por el bautismo, los israelitas se unieron al liderazgo de Moisés en los acontecimientos. Identificándose con Cristo nos obliga a rechazar cualquier otro Dios. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La relación Moisés, Dios, Israel, Dios, es la nuestra con Cristo. La roca que pegó Moisés es Cristo. Es el tipo, es la roca del tipo, el antitipo es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron prostrados en el desierto. La falta de fe, la búsqueda de ídolos, dejó que la primera generación que entró en el desierto murieron en el desierto, incluso Moisés por su desobediencia. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron prostrados en el desierto. ¿Por qué? Por su inmoralidad. Así que empieza a arremeterse con los corintios por su inmoralidad sexual. Capítulo 10, versículos 7 al 10. En versículo 7 pone: no seáis idólatras. Había Afrodita, Apolos, el culto al emperador romano. Había, si buscabas ídolos, estaba Corinto lleno. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día, 23,000. Ni tentemos al Señor, que también algunos. Ni murmuréis como algunos. Y 2 veces en este capítulo dice: miremos al ejemplo de la fuerte condena de Dios al pecado de Israel y lo que puede caeros a vosotros por hacer lo mismo. Versículo 11, y estas cosas acontecieron como ejemplo. En versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hay que mirar atrás, aprender de los errores, también de las virtudes. En otra clase el jueves di la tercera clase en otro seminario sobre las biografías de grandes misioneros de antaño. Y estamos viendo David Brainerd, Guillermo Cari, Robert Moffat, unos grandes héroes gigantes, Robert Morrison, todos estos grandes que a veces no conocemos su nombre ni sus vidas. Y a mí me humilla lo más bajo, porque el último que estudiamos, Robert Morrison, estuvo 37 años en el sur de África y solo volvió a Inglaterra una vez. Una vez. Otro estaba en la China, el primero, Moffat, de abrir China antes de Hudson Taylor. Volvió a Inglaterra una vez, claro. Tenías que volver en velero, no había barcos de vapor, y costaba entre 6 y 12 meses llegar de China a Inglaterra y viceversa. No vas a volver muchas veces porque pierdes 1 año o 2 de tu vida solo volviendo. Pero bueno, la cuestión es su entrega total a la vocación que el Señor les había llamado y a las almas perdidas. Cuando es tan fácil mirar por nuestro propio bien, 20 minutos de placer, una salida, ¿y qué? ¿Por qué Dios no puede? Prefiero pedir perdón que permiso. No. Dios quiere santidad. 8 capítulos hasta ahora buscando, anhelando santidad, y ahora anhelando ser amorosos. Menos, a veces el mundo, especialmente con el famosillo, han tenido un desliz, han tenido
aventura. Bueno, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, no deja de ser pecado. Y la inmoralidad sexual, que sí, está de boga, está presente en todos los rincones. Como es normal que uno tenga una... No, señores, no, señora. Si vamos a amar al Señor, no podemos ir detrás de otros dioses ni de otra persona sexualmente. Y le condena tajantemente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Tú crees que esto no te va a tocar a ti? Cuidado. Hombres sobre todo. Una mujer que no es nuestra esposa nos guiña, nos hace un gesto y nos derretimos y caemos. No. Seamos fuertes y digamos, y cuando estás tentado, versículo 13, ¿verdad? No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. No puedes decir, es que no pude resistir. No pude resistir. Si puedes, sí, Dios te ha dicho que puedes. Así que las lecciones que tenemos en este capítulo son del pasado, son para hoy. Y hay que ir continuamente mirando atrás, aprendiendo del error. Pero el Antiguo Testamento son historias que ya no tienen relevancia. Sí tienen relevancia. Sí tenemos que seguir leyendo. Sí tenemos que estar mirando atrás. La tentación en nuestra cultura es cada vez más, sobre todo en las redes sociales, porque los ¿cómo se llama? Algoritmos que ahora escriben, saben cuando te detengas 3, 4, 5 segundos en una imagen, estás haciendo scrolling y te manda más de lo que estás mirando. No hay nadie que está diciendo, está escrito en los programas y aplicaciones. Así que el mundo, incluso digitalmente, está allí para derrocarnos y tirarnos hacia abajo. La tentación tiene su solución. Y aquí tenemos, Dios nos ayudará. Pero tenemos que ser proactivos, identificar las áreas de más debilidad, fortalecer el muro de nuestro corazón en esas áreas de más debilidad, apartarse de todo aquello que usted sabe que es erróneo, escoger solo lo que es correcto. Dios te ha dado la salida. Ahora, darte la espalda, cerrar los ojos a esa salida, estás haciendo mal. Y no solo para ti, sino todas las personas que te miran a ti, admiran a ti. Hay muchas personas. No te das cuenta, todos tus vecinos están observándote. Están escuchando, saben cuando entras, cuando sales, qué cara pones, de qué cosas hablas, a qué tiendas y lugares frecuentes. Saben, te están mirando. La adoración a los ídolos era la principal expresión religiosa. Ahí podían decir, no, pero estoy siendo religioso, voy a la prostituta y cuanto más, mejor. Tenemos 3 minutos. Déjame daros la respuesta a lo que la idolatría significa para nosotros. Los ídolos modernos no suelen ser estatuas de Baal. Suelen ser la oferta de poder, placer y prestigio, página 12. Esos son los ídolos del corazón más habituales. Por varios años iba a la cárcel y uno de los chicos se convirtió y le bautizamos en un permiso un miércoles en la iglesia. Era un tal Greg de Nigeria, grandote, más alto que yo, y en la cárcel no hacen más que gimnasio, músculo por todos los lados. Imponía Greg. Era difícil bautizarle, apenas entramos en el bautisterio. Se convirtió, pero casi se moría porque llegó a España con 60 bolsas de cocaína, cápsulas en su estómago, uno se reventó, casi se muere. Tenía que parar el avión antes de llegar a su destino, no sé si en Málaga,
le salvaron la vida y terminó 9 años en la cárcel de Topas. Se convirtió a Cristo y se convirtió. Dios le dio libertad, volvió a Alemania donde tenía a su esposa y sus hijos, y en un viaje a Alemania le pasamos a visitar. Y ahí le encontramos en un estudio bíblico. Fuimos a su casa, su esposa decía, no, está en el estudio bíblico. Qué bonito entrar en ese cuarto con 10, 12 otros nigerianos y todos con su Biblia Riri abierta y hay Greg dirigiéndolos. Era el pastor. El pastor. Pero me decía, pastor, es que tengo una dificultad con mis hermanos. Ellos creen que aunque no consumen, no se drogan, el traer droga de Nigeria a España solo es un negocio y están proveyendo para sus familias. Y debatimos horas y horas. Es pecado, pero yo no consumo, yo no. Y de verdad, sentados allí con la Biblia abierta, profesando a Cristo, creían que su tráfico de drogas era legítima, porque no les afectaba a ellos. A veces podemos justificar las cosas que de verdad desagradan al Señor. Hasta aquí. Gracias, Padre, por lo que nos instruyes en tu palabra. Gracias por estas exhortaciones que quizás a algunos toca un nervio. Seamos sensibles a la voz de tu Espíritu y decir no al pecado y a la tentación para honrarte mejor a ti. En el nombre de Jesús.